nos ha dado a conocer muchas veces su postura sobre el Poder Judicial y bueno, todo esto que ha desatado. Solamente quisiera aprovechar ya mi última oportunidad para exhibir la resolución de un juez federal, Gregorio Salazar Hernández, adscrito en Almoloya de Juárez, ayer, pues, mediante la cual sobreseyó la causa penal en la que estaba sujeto quien fuera director de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Un desfalco a la universidad por más de 58 millones de pesos. Y bueno, otra vez evidenciando esta confabulación que hay entre los delincuentes de cuello blanco y algunos jueces federales. Presidente, también ya por último agradecerle por esta oportunidad, esta apertura a los medios digitales, al periodismo independiente, la oportunidad de exponer y preguntar cualquier tema, a pesar de que pues acusaron de censura o de que aquí nos dictaban línea. Y por de alguna manera, presidente, agradecerle porque directa o indirectamente ha cambiado, impactado la vida de muchos de nosotros. Gracias. Gracias a ti. Sí, mire, el caso de los jueces, la verdad, se supone que están en huelga, ¿no? Pero siguen. Ojalá y se mantuviesen en huelga porque siguen tomando ese tipo de decisiones. Yo no sé legalmente si esas resoluciones tienen valor jurídico, porque se declaró la huelga, el paro, que es completamente ilegal. En el caso de servidores públicos, de los poderes del Estado mexicano. Entonces, están actuando pues fuera de la legalidad. Me llama mucho la atención que movilizan a los trabajadores del Poder Judicial. Y no solo a los trabajadores del Poder Judicial, también a los despachos de abogados y de las asociaciones de abogados, todos los que de una u otra manera se benefician con la red de componendas y de complicidades que prevalece en el Poder Judicial. Los que no quieren que se acabe con la corrupción y que haya una verdadera impartición de justicia, y también mucho engaño, porque a los trabajadores del Poder Judicial se les van a respetar todos sus derechos, nadie va a salir afectado, a no ser que estén defendiendo a jueces que son sus familias y que por eso esa actitud, o que aún siendo trabajadores del Poder Judicial, pues no vivan solo de su salario, sino que vivan del influyentismo y de los moches, y que por eso no quieren que se limpie de corrupción el Poder Judicial. Eso es lo que puedo decir. Ahora hay amparo para todos. ¿Qué no hay un ministro de la Corte, estos que invocan casi siempre de manera hipócrita el Estado de Derecho, que pueda llamar a la sensatez para convocar a jueces, a magistrados, a sus compañeros ministros, para que cese este proceder arbitrario, ilegal, que viola la Constitución? ¿Cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal? Amparo para que el Instituto Electoral no lleve a cabo la elección de los jueces, magistrados, ministros. ¿Cuál es el fundamento? Hasta el exministro de renombre, Diego Valadez, declaró de que no hay fundamento legal para detener la reforma judicial. Bueno, ¿pero por qué la presidenta del Poder Judicial no fija su postura sobre esto?
¿Por qué se calla? ¿Por qué ese silencio cómplice de quienes no actúan de conformidad con el marco legal vigente y que están vulnerando el Estado de Derecho? Se quedan callados, es como el caso que veíamos de Calderón, que no merecen los mexicanos una explicación. Pues, número uno, ¿cómo conociste a García Luna? Número dos, ¿por qué tomaste la decisión de nombrarlo secretario de Seguridad Pública? Número tres, ¿conocías todos sus antecedentes? ¿Sabías que había iniciado su carrera policíaca como miembro del CISEN en el gobierno de Salinas? Número cuatro, ¿sabías que él había cumplido la misión de ir a rescatar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Número cinco, ¿nunca supiste de que mantenía relaciones con organizaciones criminales? Seis, ¿no te diste cuenta de que estaba comprando propiedades en México y en el extranjero? Siete, ¿estabas de acuerdo con las decisiones que tomaba para llevar a cabo masacres y actos de represión? Ocho, ¿le autorizabas que estableciera comunicación con agencias internacionales, en particular con el FBI, la CIA y la DEA? 10, ¿estuviste enterado del operativo Rápido y Furioso? Y así, creo que salen como 50 preguntas. ¿Cuál es tu opinión? Sí. Este está como Krause, que si hay alguien responsable para los que están enojados por lo de la invitación al rey, si hay alguien responsable de todos, es Krause, que le echen la culpa a Krause. Acuérdense que Krause fue el que dijo, ¿no tienes por ahí el tuit de Krause cuando habló de que se terminaba la república y iba a comenzar una monarquía? ¿Sí? Entonces yo creo que por eso la presidenta, nuestra presidenta, querida y respetada, de haber dicho, no, si viene el rey, pues se va a confirmar que sí vamos a entrar a una monarquía. Después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824 México se convirtió en una república. Pasaron 200 años. En septiembre de 2024 México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. ¿Lo permitiremos? Pues ya Claudia dijo que no, que es una república, no una monarquía. Pero es Aguilar Camín, lo de la dictadura, ¿no? Pues ellos actúan con absoluta libertad y pueden ejercer su derecho a disentir. Esta no es una dictadura. Y lo otro es eso, de que es un narcogobierno el nuestro y que AMLO presidente o narcopresidente. Yo lamento la situación de Calderón en lo personal y también porque aún haya sido como haya sido, representó al gobierno de México, al país. Entonces, es de pena ajena. Pero no solo es Calderón, es Krause, es Aguilar Camín y otros, ¿no? Se están viviendo momentos muy importantes. Hacía falta esta sacudida. Era muchísima la simulación. Esto venía
de tiempo atrás. El padre de la simulación política, sin duda, fue Porfirio Díaz, que decía una cosa y hacía otra. La Constitución se respetaba en la forma, nunca dejó de cumplir con el protocolo constitucional, pero se violaba en el fondo, todo era pura formalidad. Entonces, se acabó la simulación, ya no se puede fingir. Y por eso son tiempos interesantes, ¿no? Buenos días, presidente Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Como la canción, el final se acerca ya. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad. Y si usted menciona a Krause, menciona a Vargas Llosa, en tiempos en que Margarita Zavala, la diputada federal del PAN y ex primera dama, niega la colonia en la Cámara de Diputados, en momentos en que escritores como Pérez Reverte lo insultan a usted y a la presidenta electa, comunicadores como Alberto Peláez defienden a su rey, si me permite humildemente decir todo el apoyo para lo que valga desde esta trinchera, escuchando y leyendo a miles, si no es que millones de mexicanos en redes sociales, presidente, con mucho respeto, con mucha humildad y entendiendo las consecuencias que puede esto traer, toda la lealtad como mexicano, para usted como presidente en este diferendo y para la doctora Claudia Sheinbaum. Dicho lo anterior, presidente, creo que merece una reflexión más extensa lo dicho por el descarado de Felipe Calderón en este evento de la Fundación FAES, recuerdo bien las siglas, porque habla de que el crimen organizado tiene controlado más del 50% del territorio y que básicamente usted no manda, ni que mandará la doctora Claudia Sheinbaum, porque el Estado mexicano no tiene control de zonas. Y digo descarado y creo que no exagero, presidente, cuando estamos a días de ir a cubrir, por cierto, para Raimundo Rivapalacio no somos los enviados de Palacio Nacional, como en algún momento nos criticó en sus columnas, la audiencia de sentencia de Genaro García Luna. ¿Con qué cara y cuál será la intención que usted ve de desestabilización, si acaso, desde la Unión Europea, de personajes como Felipe Calderón, que intentan dejar esta idea al mundo de que en México no manda el Estado, manda el narco? Presidente, si le puedo pedir una reflexión más extensa de lo que exponía nuestra colega Celsin Juárez. Es que es muy sencillo de responder. La mayoría de los mexicanos está muy consciente de que en el país se está llevando a cabo una transformación y que por primera vez se está aplicando una auténtica democracia y que es un gobierno, el actual, que representa al pueblo y que no permite la corrupción ni la impunidad y que es un gobierno independiente, no títere de los grupos de poder económico y mucho menos de la delincuencia organizada, como sucedió en el tiempo de Felipe Calderón, que sí se vivió, bueno, lo de García Luna es una muestra fehaciente, se vivió en un narcogobierno, un narcoestado. Entonces, están muy desquiciados, molestos, y por eso hacen hasta el ridículo. Desde luego, hay que entender que así es la derecha. Felipe Calderón, en su formación, es seguidor de Iturbide, es antijuarista, es porfirista, anticardenista, es partidario del conservadurismo. Por eso se fue a Madrid con su amigo Aznar y con todo el grupo de derecha de España y de Europa y de América Latina. Entonces, es entendible de que él tenga ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que no les han salido bien las cosas, porque el pueblo de México es un
fenómeno. Es un pueblo muy politizado, muy consciente, muy despierto. Y los identificó como lo que son, unos falsarios, hipócritas. Porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de seguridad por estar a sentenciar a su secretario de seguridad por vinculación con el crimen organizado. Se necesita ser hipócrita. O sea, no se equivocaba Monsi, el gran escritor Carlos Monsiváis, me dijo a mí, no te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Y no es nada más Calderón, son millones en sectores, estratos de clase media, sectores de la clase alta, que actúan así. Siempre ha existido ese pensamiento conservador, hipócrita, de los que van a la iglesia los domingos, siempre lo digo, y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero y regresan, porque siguen pecando, sobre todo cometiendo pecados sociales, humillando a sus semejantes, robando, mintiendo, y van de nuevo, por mi culpa y por mi culpa, y por mi grande culpa. Y lo mismo, y salen de ahí. Yo les platiqué una vez que fuimos a una ceremonia porque llegó un papa que estaba antes de Papa Francisco. Benedicto XVI. Sí, Benedicto XVI, y a Guanajuato, y la homilía, la misa con el mensaje de muy buen nivel en defensa de los pobres, incluso el obispo de Guanajuato. Y no lo olvido porque antes de eso busqué a los sacerdotes progresistas. Tenía yo la preocupación de que venía Benedicto a lanzarse en contra de nosotros. Y previendo eso, quería yo que la iglesia vinculada a los pobres en México expresara de que estábamos nosotros actuando de manera consecuente, defendiendo a los pobres. Pues no quisieron los progres de la iglesia y de las organizaciones sociales vinculadas a las organizaciones de derechos humanos y demás. Y la sorpresa fue que la iglesia que considerábamos más conservadora fue más consecuente en sus intervenciones, pero muy consecuente con nuestras posturas, porque en lo que antes fue la teología de la liberación, con el paso del tiempo se ha vuelto un movimiento conservador, de propósitos políticos muy vinculados a la derecha, al PAN, hasta el zapatismo. Ahora cada vez que hay un cuestionamiento del zapatismo es en contra de nosotros, pero el Agustín Poró es lo mismo y otras organizaciones. Bueno, pues en esa ocasión que vamos, yo salí muy a gusto, muy conforme, era yo candidato
creo que fue en el 12, sí, en el 2012. Pues salimos y un grupo de los del Yunque empieza a hostigarnos. Iba yo con Beatriz, a acosarnos y a gritar consignas en contra de nosotros. Beatriz, que pues es religiosa, creyente, se molestó y la ha tenido que estar tranquilizando. Y me acuerdo de un argumento: venimos de la misa, estamos saliendo de la misa, ¿cómo ustedes están actuando con odio? ¿Y qué no nos dimos la paz en la ceremonia? Pero es un ejemplo de la hipocresía. El otro asunto, hay que decirlo, es el desmedido afán hacia lo material, la ambición al dinero. Para ellos su Dios es el dinero. Y no voy aquí a recordar lo que dicen los evangelios sobre eso, porque no tiene caso. Pero lo decía Hidalgo cuando lo estaban procesando. A los oligarcas lo único que les importa es el dinero. El Dios de ustedes, les decía, es el dinero. Esa es la segunda característica. Y la tercera es el autoritarismo. Son fachos, se descomponen. Y aprovecho para mandar un mensaje a todos, primero a los que simpatizan con el movimiento: no caigan en ninguna provocación, no se vayan a meter a discutir sobre temas políticos con personas que pertenecen al movimiento conservador, porque les pueden agredir, les pueden agredir. Entonces, hay que evadir el acoso, no caer en ninguna provocación, porque cuando no tienen argumentos ya es la agresión directa y el uso de la fuerza. Yo agradezco mucho que no se ha llegado a eso, muy pocos casos. Ya estamos terminando el gobierno y tengo que agradecer que no ha pasado de insultos, de campañas negras, sucias, de difamación. ¿Va a tener seguridad para que lo cuiden ahora que se vaya a su... Pues voy a estar ahí y me va a cuidar la gente, pero no temo por nada. ¿Se le va a asignar seguridad, presidente? No sé todavía no lo he resuelto eso. Pero la gente me va a cuidar. Nada más que les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen allá. Recuerdo que el martes entrego la banda, me voy a quedar aquí unos días para aclimatarme, y luego me voy a ir allá. Entonces pedirles pues que me ayudan. Si no me visitan, porque si van, lo van a usar de pretexto mis adversarios disfrazados de periodista para ir a espiarme. Entonces quiero tener tranquilidad para poder dedicarme a escribir. Ahora, si no me hacen caso, pues ya voy a empezar a sospechar, va a decir, estos son conservadores, o sea,
me voy a empezar a preguntar, ¿y de parte de quién? Pero yo sé que la gente me va a respetar, para que en una de esas, si no hay nadie, ¿sí?, que yo me pueda ir, me salgo a nadar a Nututum, ¿sí?, o a Misoljá, a las cascadas. Está eso, sí, si veo que no hay mucha gente y que no me van a tomar fotos ni nada de eso, me puedo ir a macanear. No. Y llevo años viviendo tranquilo, con mi conciencia tranquila. Presidente. Y así voy a seguir. Presidente, por congruencia, llevamos el sexenio hablando de este tema. En algún momento usted decía que no quería que aquí se dieran a conocer a los periodistas favoritos del sexenio pasado. Al final aquí se dio la lista de los favorecidos con los 60,000 millones de pesos que invirtió el gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial. Y si bien le hemos reconocido que le dio un machetazo a esa publicidad oficial, a ese chayote vestido de publicidad oficial, quiero exponerle lo que aquí durante el sexenio le he expuesto. ¿Qué piensa o hacia dónde debe de ir el presupuesto de publicidad oficial, entendiendo que es dinero de los mexicanos y las mexicanas, cuando aparecen al tope de la lista, a pesar de que es mucho menos dinero, TV Azteca, Televisa, Radio Fórmula, solo por mencionar algunos? Y en el caso de los dos primeros, el dueño de TV Azteca tiene adeudos fiscales. Y en el caso de Televisa hay señalamientos de posible vinculación a casos de corrupción. ¿Debería el mexicano o la mexicana seguirle dando de ese dinero de publicidad oficial a esas empresas cuestionadas? Se lo pregunto con mucho respeto porque ¿cómo puede ser posible que las empresas más beneficiadas por la publicidad oficial del gobierno, con todo lo que ya le he dicho que se le reconoce por haberle dado un machetazo, siga beneficiando a una empresa de un deudor a los mexicanos, en el caso de Salinas Pliego, y en el caso de Televisa señalada incluso en casos de corrupción como los de los mundiales de fútbol? El caso de Televisa que fue descubierto por la gobernadora de Campeche en el martes del Jaguar, cuando se exhibió una comunicación de Alito Moreno y los presuntos negocios con directores de Televisa. ¿Cómo entenderlo, presidente? Porque usted ya se va y esto sigue, pero ¿cómo debe de seguir? ¿Por qué ruta se debe de seguir en esto de la publicidad oficial, presidente? Pues es un tema que debe de debatirse más. Nosotros tomamos una decisión de reducir considerablemente el dinero destinado a la publicidad. Y eso se logró. Yo creo que nosotros ejercimos como, cuando mucho, un 10% de lo que se ejerció de publicidad en el gobierno anterior, cuando mucho. Entonces, hubieron ahorros importantes. Ahora lo que debe de resolverse es si ese 10% se debe de continuar destinando a los medios. Yo soy partidario de que debe de haber publicidad. Pero no es a los medios, presidente, Ahora, a los dueños, sí, que se lo merecerían o no, bajo qué lineamientos. Es que, por ejemplo, el gobierno tiene que informar, tiene la obligación de informar, de garantizar el derecho a la información. Y el medio ayuda a que esa información llegue a los ciudadanos, a las personas. Entonces, debe tomarse en cuenta el alcance que tienen los medios, nos guste o no nos guste, porque sí se ha avanzado mucho en la difusión de noticias, la información por Internet, pero todavía la televisión abierta tiene una audiencia considerable, todavía, y la radio también. Y la prensa escrita, más limitada, pero todavía tiene una influencia y todavía
se lee, se escucha la radio, se ve la televisión, ya no como antes. Yo no he visto encuestas últimamente, pero en los últimos tiempos todavía la televisión abierta aparecía con 30-35% de la audiencia. A la pregunta, ¿cómo se entera de las noticias? Todavía un 30-35% de la población decía por la televisión y por la radio menos, pero se seguía escuchando la radio, sobre todo aquí, en las grandes urbes, por el uso del automóvil, por los tiempos de traslado. Ahí se está escuchando la radio. Los periódicos menos, pero hay quienes siguen informándose con la prensa escrita. Y desde luego que ha crecido mucho el Internet o la información en redes sociales. Mucho es lo que más ha crecido. Pero todavía los medios convencionales se ven, se escuchan en el país. Entonces, ¿cómo distribuir eso? Además, un gobierno democrático tiene que respetar a todos, ¿sí?, y no censurar a nadie, no excluir a nadie. Fíjense cosas que no se dicen y que conste de que hay una dictadura en México. Los canales públicos todavía, porque no se van, porque depende de ellos, hay quienes nos cuestionan. Urge una renovación también de los canales públicos, presidente. Por eso, pero ¿cuántos periodistas, analistas en el 11 están abiertamente en contra de nosotros? El 80%. A ver, nombres. Macario Esquetino. Macario Esquetino está en el 11. Ahí está. Bueno, pues también esa es también la razón. Curcio, sí. María Amparo Casar. María Amparo Casar. Crespo. Ezra Chabot. O sea, qué dictadura tan peculiar es la nuestra, ¿eh? Pero es un timbre de orgullo eso, porque garantizando el derecho a disentir, ¿sí?, les hemos ganado. Es decir, el movimiento ha triunfado en buena lid. Sonríe, ya ganamos. O sea, porque tienen todo, muchísimo dinero, todo el aparato de medios, el aparato mediático, y no han podido. Yo hablaba de que se sentían cuarto poder. No eran cuarto poder. Llegaron a ser el poder de los poderes. Tenían una gran influencia. Llegaban a poner autoridades. Ni modo que tuviese más poder la Cámara de Diputados antes que Televisa. ¿Quién tenía más poder? ¿Televisa o la Cámara de Diputados de antes? Televisa. ¿Quién tenía más poder? ¿El Poder Judicial? ¿La Suprema Corte de Justicia o Televisa? Poder real, no formal. De hecho, no de ya eso no, ya eso es otra realidad, y no hace falta, ¿sí?, decir no te vamos a autorizar ningún contrato de publicidad o no te vamos a dar ningún tipo de obras aunque participes en una licitación si tienes una empresa constructora. No hemos hecho eso. Y en el caso de Salinas Pliego, había muy buena relación, porque nosotros buscamos tener relaciones con todos, de respeto.
porque pues necesitamos la unidad para sacar adelante al país. Pero se fijaron desde el principio reglas. Yo recuerdo perfectamente, y los que participaron son testigos, cuando nos reunimos porque se constituyó un grupo de asesores, todos pertenecientes al sector empresarial, y les dije, vamos a trabajar juntos, pero quiero también aclararles que nosotros no vamos a hacerle favores a nadie, que no va a haber influyentismo. Y lo registraron todos. Les pueden preguntar si no lo dije. Entonces, cuando empieza esto de los impuestos, pues les pedí, ya se terminó el tiempo en que no pagaban los impuestos, que les condonaban los impuestos. No es posible que un trabajador pague sus impuestos, que todos los mexicanos paguemos impuestos y que ustedes no paguen. Eso es injusto. Además, estaba legalizado el no pago de impuestos, estaba legalizada la condonación de impuestos. Entonces cambiamos las reglas porque pues, ellos alegaban de que la ley se los permitía y en efecto existía el mecanismo para la condonación de los impuestos. Entonces se cancela y en el caso de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, viene en una ocasión a plantear de que quería un arreglo. Dije sí, ¿cómo no? Vamos a buscar la forma que legalmente lo que no se justifique, que según tu criterio y así lo considere el SAT, es un abuso, un exceso, se te está cobrando de más, pues que se revise. Entonces se hizo una revisión y se llegó a que se iba a pagar una cantidad, creo que 14,000 millones en aquel entonces, quitando a recargos y algo que podía hacer el SAT legalmente, sin violar la legislación fiscal. De todas maneras, eso se iba a poner a consideración del Poder Judicial para que el Poder Judicial dijera sí, es válido el acuerdo o no. ¿Cuál fue su respuesta? No. Como yo ya me había comprometido, que era una cosa de palabra, y los compromisos se cumplen. De todas maneras, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Sí? De todas maneras, yo iba aquí a decir, se llegó a este arreglo. Es más, se lo dije a él. Aquí lo iba yo a decir. Fue así. Y va a pagar 14,000 millones de pesos. Iba yo a enfrentarlo con el propósito de llegar a un acuerdo, como otros acuerdos. En el caso, por ejemplo, los contratos de los gasoductos. En vez de irnos al pleito, ¿sí? A ver, vamos a sentarnos. Estos contratos son leoninos, le afectan al interés público. Vamos a llegar a un acuerdo y una reducción de tarifa y nos ahorramos 4,500 millones de dólares. 4,500 millones de dólares se ahorró la Comisión Federal de Electricidad. Y no hubo ruptura y no hubo pleito. Un poco también esto de ahora de Calica. No queríamos nosotros la confrontación legal, pero les ofrecimos creo que 8 o 10 mil millones de pesos sin tomar en cuenta todo el daño que habían causado, con el propósito de decir, a ver, ya vamos al arreglo. Pero no, en este caso, una soberbia, y los senadores del Congreso de Estados Unidos
pensando que somos una colonia, ¿no? Entonces, pues se tuvo que decidir convertir no solo ese terreno, sino 50,000 hectáreas en reserva natural protegida para cuidar el medio ambiente. Bueno, cuando fue a verlo el procurador fiscal a Salinas Pliego y le dijo que no aceptaba, yo dije, pues, ni modo. Pero me iba yo a exponer, porque imaginen lo que iban a decir mis adversarios. ¿Cómo una reducción de 6, 8 mil millones? ¿Por qué a él sí y a otros no? ¿Qué hubo detrás de eso? Él sabe también que eran dos caminos: el arreglo o que se resolviera en los tribunales. Y él dijo que no aceptaba el arreglo y en los tribunales. Y ahí está, en los tribunales. Nada más que, aunque todavía va a decidirse, ya los tribunales resolvieron. Ya lo que están haciendo ahí en la Suprema Corte ya es no voy a decir ilegal, pero Innecesario. improcedente, porque ya es cosa juzgada. Pero no pueden decir que no hubo diálogo, que no se buscó un acuerdo, incluso a costa del prestigio del presidente de la República, de la investidura presidencial, ¿sí?, para buscar un acuerdo. Entonces, es lo de la publicidad, eso que se busquen formas. Ustedes pueden aportar mucho. La gran ventaja es que quien me va a sustituir es excepcional. Va a ser mejor el gobierno de Claudia Sheinbaum que el de nosotros. Y no es un asunto personal, son circunstancias. A nosotros nos tocó enfrentar una realidad distinta, yo diría compleja, porque fue sentar las bases de la transformación, fue establecer las nuevas reglas y decir antes como antes y ahora como ahora. Sí, pero ya está muy desbrozado el camino. Entonces, ella, además de ser una mujer inteligente, con experiencia, va a encontrar una circunstancia favorable y va a hacer un buen gobierno. Y estos temas, estoy seguro que los va a tratar así, abiertamente, en forma pública. Presidente, más allá de su discurso de reconocimiento, que además es muy sincero y lo han aceptado así los migrantes, ¿quedó alguna tarea pendiente, una deuda con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, que se siguen quejando de que venden las citas para los consulados, de que merecen más y mejores servicios, que si el cónsul o el embajador viven en todavía los edificios caros, como en algún momento lo señalé aquí? ¿Qué tarea quedó o qué quedó pendiente desde su trinchera? Y para cerrar, presidente, muchas gracias. Esta será seguramente la última oportunidad. Qué lástima que no vimos a Broso ni a Riva Palacio aquí presentar las pruebas de que esta mañanera era una producción de Ramírez Cuevas para beneficiarlo a usted. Aquí nunca vinieron a decir lo que dijeron allá, de que esto estaba arreglado. Le agradezco siempre que me haya permitido, con toda la libertad, exponer este y todos los casos que hemos expuesto en su sexenio. Gracias, presidente. Sí. Mira, yo creo que se avanzó mucho en la política de apoyo a nuestros hermanos migrantes. Claudia lo va a seguir haciendo. Creo que, como todo el pueblo de México, se empoderaron. Hay más orgullo de ser mexicano ahora, mucho más orgullo.
no diría dignidad, porque la dignidad la tenemos desde siempre. Eso no se pierde. El pueblo es muy digno, siempre ha sido un pueblo digno, el pueblo de México. Yo hablo del orgullo. Creo que se elevó el orgullo de ser mexicano. La gente se siente contenta, ¿sí? No hay complejos. Ya se acabó aquello que se agacha la cabeza. No, es con la cabeza en alto. ¿No? Soy mexicano. Ayer lo decía un diputado español, algo que no puedo repetir, pero es ¡viva México! Ya, puntitos. En eso se avanzó. Ahora, falta mejorar los servicios en los consulados. Hicieron buen trabajo los cónsules, los embajadores, pero falta más. Falta más. Falta que sean más sensibles, que sean auténticos servidores públicos. Auténticos servidores públicos. Que bajen, ¿no?, del pedestal. Algunos, no todos. Hay quienes cumplen muy bien su función. Cónsules, embajadores, ¿no? Están trabajando constantemente, porque a veces hay la idea de que el que es cónsul o es embajador no hace nada. No, trabajan bastante y están pendientes. Sí hay algunos conservadores, ¿no? Pues cómo no, si se representa a México, y en México hay conservadores y hay liberales y hay creyentes y no creyentes y hay democracia, hay pluralidad. Entonces sí hay algunos aspirantes a fifís, sí, exquisitos, y que siguen el manual de Carreño y la diplomacia de la época de Porfirio Díaz. Pero son pocos. La mayor parte de los que trabajan en el servicio exterior son gente muy responsable y se tiene que ir mejorando. Y agradecerles a ustedes porque asistieron aquí. Antes podían los potentados hasta convocar a que no asistieran, a que no participaran. Pero miren, todos los medios, aquí está la representante de Reforma, que dicho sea de paso, es una periodista profesional, ¿sí? Y aquí están de todos los medios, la representante de Televisa, Carmen, que debe estar por aquí, ¿no vino hoy? La sala de prensa, una profesional, una profesional. Los periodistas del Universal, mi reconocimiento para ellos. La jornada de... Bueno, Sara, Pablo, también, ya no quieren ni que la mencione porque quién sabe qué cosa va a pasar ahí en Radio Fórmula. Pero ella es una mujer libre, ejerce un periodismo profesional y está aquí siempre. Y no son fáciles. Ahí andan en las giras queriéndome sacar la sopa, y no hay ningún tipo de halago ni cosas por el estilo, ¿sí? Es un periodismo muy profesional, y yo agradezco mucho a todas y a todos el respeto, en todos los casos, el respeto. Entonces, adelante. Va el compañero. Va uno y uno. Tú. Bueno, buenos días, presidente. Alfonso Barón Gutiérrez de Relax 104.5. Somos una radio comunitaria. Primero que todo, le quiero agradecer
el espacio, ya que muchas comunidades, pueblos en escasos recursos jamás se hubieran escuchado. Y gracias a este medio, pues han podido dar a notar sus necesidades, problemas, detalles que tienen con autoridades y todo esto. Se lo quiero agradecer a nombre de ellos y que nos han traído sus quejas, afortunadamente. Mi segunda observación, en caso de la desaparición de los órganos autónomos, ¿dónde quedaría o dónde iría para ese capital humano? En tercer punto, ¿qué pasaría con las radios de uso social comunitaria indígena y afrodescendientes en caso de que desapareciera el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Y como cuarto punto, que ya será el último muy personal, en repetidas ocasiones siempre dice, uno ve el ojo de, bueno, el vecino de la paga del ojo del vecino, pero uno nunca ve el palo de su propio ojo. Entonces, quisiera saber de qué manera pudiera dar un mensaje de paz y de unidad hacia todos los mexicanos que tanto han apoyado a su gobierno como han estado pues, no tan conformes. ¿Cuál sería como que su mensaje de unidad? ¿Y eso es todo? Sí, mira, cuando se apruebe la reforma para eliminar los llamados organismos autónomos que se fueron creando durante el periodo neoliberal para proteger intereses de particulares, no para proteger los intereses públicos de todos los mexicanos. Cuando iniciaron con la política neoliberal o neoporfirista, en 1983, ahí empezó, sobre todo con Salinas, empezaron a entregar bienes de la nación, del pueblo, a particulares. Empezaron las políticas privatizadoras, con la idea de que era mejor que desapareciera el Estado y que todo se dejara al mercado. Entonces se fomentó mucho esa idea y se fueron debilitando las instituciones públicas, todas, al mismo tiempo que fueron creando para impulsar, proteger y defender a las empresas privadas. Fueron creando organismos supuestamente autónomos, que en realidad se constituyeron en otro gobierno. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el presidente, no puede decidir, aunque es un presidente legal, legítimo, no puede decidir sobre las comunicaciones. Le tengo que pedir permiso al organismo autónomo que crearon con ese propósito. Y ese organismo autónomo no me da permiso al presidente. Por ejemplo, no me daban permiso para tener internet público gratuito. Así como te lo estoy diciendo. Supuestamente porque el gobierno se iba a convertir en un monopolio. Y entonces iba a haber una competencia desleal con las empresas privadas. Por eso tenían que crear un organismo independiente. ¿Qué pasó? Pues que, como fue concebido ese organismo, no actuó para garantizar los equilibrios, sino se convirtió en un organismo defensor de los intereses particulares de las empresas de comunicación, para defender, paradójicamente, a monopolios, nada más que particulares, no al gobierno que tiene una función pública. ¿Sabes que nos dieron permiso para Internet solo en las zonas donde no había presencia de empresas de comunicación y donde no había presencia de empresas de comunicación? En las zonas más pobres. Aquí no tenemos permiso en la Ciudad de México. Pero sí en la Candona o en la Sierra Norte
Oaxaca, en la Tarahumara, o en la región indígena de los coras, de los huicholes, de los tepehuanes, de Nayarit, ahí sí. Y ahí estamos, instalando antenas y todo, no avanzamos. Pero es totalmente injusto, porque para dar ese servicio gratuito, ¿sí?, bien se podría obtener utilidades razonables dando el servicio aquí en la Ciudad de México para compensar y para que la empresa de Internet para todos fuese autosuficiente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si se aprueba la reforma? Que ese organismo independiente, ¿sí?, se va a convertir en una oficina de la Secretaría de Comunicaciones, como era antes de la reforma. Y no van a poder alegar de que ahora van a haber monopolios, porque la verdad se creó el instituto nuevo y siguieron los monopolios, lo que llaman los preponderantes, que son los que tienen el control de estos organismos. Entonces, por eso se va a hacer este reacomodo, y va a ayudar mucho porque se va a tener a un auténtico juez. No van a estar tomados estos organismos por grupos de intereses creados. Es separar el poder económico del poder político, o seguir separando. No deben de preocuparse los trabajadores, porque van a pasar los trabajadores a la Secretaría de Comunicaciones. Lo mismo en el caso de las radios comunitarias. Van a tener su ventanilla, van a ser atendidos en la Secretaría de Comunicaciones. Pero es corregir este sesgo neoliberal que se creó para favorecer a empresas particulares y afectar el interés público. Es de la reforma. ¿No tienes mi libro de gracias? Porque lo último que planteaste sobre el mensaje, ¿no?, de unidad, ya lo escribí, está en mi libro, es en la última página del libro, o en las últimas, pero quiero aprovechar para leerlo. Yo donde ofrezco disculpas a quienes se sintieron afectados por las políticas que aplicamos. De ninguna manera fue nada personal, ¿sí? Yo no odio a nadie, yo le tengo un profundo respeto a todos. Soy partidario de la felicidad, del amor. Y hay una página. Raúl, la última reflexión es que les doy las gracias a millones, mujeres y hombres de antes y de ahora, precursores conocidos y anónimos, que siempre, fieles y generosos, me dieron su confianza en mi larga travesía para ayudar con mi imaginación, ideales y trabajo en la transformación de México, en bien de nuestra generación y sobre todo de los que vendrán después de nosotros. Ofrezco a mis adversarios sinceras disculpas. Nunca pensé en hacerle daño a ninguna persona y me retiro sin odiar a nadie. Espero que comprendan que si me expresé con dureza y radicalismo, lo hice siempre con el fin de alcanzar la bella utopía, el sublime ideal del amor al prójimo. A finales de septiembre me jubilaré y no volveré a participar en nada público. Si lo hice bien o no, la historia lo dirá. Me despido, ya. El poema no lo quiero leer ya, ahora. Pero es eso.
ofrecer disculpas a los que se sintieron agraviados por la política que se aplicó, que se está llevando a cabo todavía estos días. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Señor presidente, preguntarle si ya conoció y si va a participar en la inauguración del Centro Nacional de las Culturas de Salud y Bienestar, CALAM. La doctora Álvarez Builla nos invitó a los medios de comunicación a un recorrido. Debo reconocer que se la rifó, presidente. Está increíble. Yo llevo 15 años haciendo periodismo de salud, no llevo más porque la edad no me da, pero en estos 15 años me tocó ir muchísimas veces a la Secretaría de Salud y le decía a la doctora Álvarez Builla que yo solamente conocía el auditorio, la plaza central y la entrada con los murales. Nunca había entrado a conocer las demás estancias, ni había visto los murales, y la verdad es que está quedando increíble y yo quisiera saber cómo reflexionó sobre la idea de rescatar este edificio majestuoso. Nos platicaba ella de que tenía un daño estructural este puente de cobre, que se dieron cuenta, no se habían dado cuenta antes, y saber si va a estar en la inauguración el próximo 29 y qué le hizo pensar en que este lugar ahora podría ser visitado por las y los mexicanos de forma gratuita y pensando en uno de los activos más importantes que puede tener el ser humano, que es la salud. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, no voy a poder asistir, pero sí es una obra muy importante, un trabajo de rehabilitación de ese edificio histórico. Los murales, no vamos ya a poder asistir. A ver si mañana ponemos algunas fotos. Lo mismo del edificio del Archivo Agrario. ¿El Archivo Nacional Agrario? Sí, y los murales de la Secretaría de Comunicaciones, todo lo que se hizo. Se rescataron pieza por pieza todos los murales y ya está el proyecto para un parque también del muralismo como el que inauguramos ayer en la SEP. Ya no nos da tiempo, pero la presidenta les va a ir mostrando todo lo que se ha hecho, muchas cosas, sobre todo aquí en la ciudad, con el apoyo de la presidenta, porque ella fue jefa de gobierno. Pero sí, ese edificio de salud es bellísimo y vamos a ver si cuando menos unas fotos mañana. Eso es lo que puedo comentarte. Gracias. Y como segundo tema, presidente, yo conocí a la doctora Claudia Sheinbaum hace algunos años. No se podía inscribir de forma normal, como cualquier mexicano, a hacer los tequios. A mí, que soy apasionada del tema de la responsabilidad social, con un amigo íbamos todos los fines de semana a hacer tequios y me tocó verla y convivir con ella y cargar juntas árboles, plantar. La vi recoger la basura de la calle que no era la que ella habitaba con regularidad, pintar, renovar algunos espacios importantes en las delegaciones, las diferentes alcaldías. Y yo quisiera preguntarle, presidente, si usted considera que esta actividad del tequio tendría que ser algo cotidiano, habitual, y no solamente en la Ciudad de México, sino en el resto del país, pensando en que podemos hacer mucho por nuestra comunidad, empezando por algo tan sencillo como podría ser recoger la basura. A lo mejor no es la nuestra, pero alguien más tal vez la dejó por olvido pensándolo de esta manera, y que esto nos podría contribuir a que las colonias, y ahora no solo las de los grupos prioritarios, sino también de los de alto nivel, han quedado los vehículos inundados y están flotando, y todo tiene que ver con el origen de la basura. ¿Qué pensaría al respecto, presidente? Pues que hay que fomentar esas prácticas. Esa es una gran reserva que tenemos los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Y en lo cultural, el tequio es algo que se practica en Oaxaca y en otras partes, pero que permite ayudar en la comunidad, en la colonia donde uno vive. Es una convivencia más armónica, más fraterna, y todo el mundo está a favor de la limpieza. En las comunidades y en los pueblos de Oaxaca no hay basura. Llega uno a un pueblo y hay cubetas viejas, ¿sí? Donde se pone, coloca aquí la basura. Pasa uno en la carretera a un arroyo y hay un letrero, ¿sí? No use detergente, no tire fertilizante, cuide
cuidado de la naturaleza, por ejemplo, de los bosques. ¿Sí? Y son costumbres buenas. Y hay que arreglar la plaza y todos. Hay que arreglar el palacio y todos. Hacer trabajo comunitario, la mano, el tequio. Y va uno a un pueblo más antes y todo lo construido es hecho con tequio por la comunidad. Y siempre lo digo, tiene Oaxaca 570 municipios, 418 son de usos y costumbres. Y en esos 418 las autoridades no cobran, es un servicio. Y desde joven hay que dar servicio a la comunidad. Y se empieza como topiles, como vigilantes, policías, y se va escalando y pueden estar trabajando en Iztapalapa o en Mesa o en Nueva York, y si les toca dar servicio, tienen que ir al pueblo a dar el servicio. Y pueden ser presidentes municipales y no cobran, es servicio. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren seguir viviendo en comunidad, quieren seguir sirviendo. ¿Y cuál es la recompensa? Bueno, el prestigio que les da ante los demás habitantes de una comunidad el que ellos han servido a la comunidad. Entonces pasan a ser el Consejo de Ancianos, mucho respeto por ellos, y los niños los respetan y los jóvenes los respetan a los ancianos y los cuidan. Y es algo extraordinario, excepcional. Se ve en otras partes del país, se ha conservado mucho más que en otros estados, en Oaxaca. Entonces, pero aquí en la ciudad también, porque esta ciudad está llena de barrios, de pueblos. Por eso se puede vivir aquí en el centro. Y hay veces que se escuchan los cohetes, porque es una fiesta de un barrio. Y ya no hablemos de Iztacalco, y de Tláhuac, y de Xochimilco, y de Milpalta. O sea, se mantienen las tradiciones, se mantienen las costumbres. Y eso también es solidaridad. ¿Cómo se ha comportado la gente de la ciudad cuando hay lamentablemente temblores? ¿Cómo acude la gente, todos, a ayudar? Y puede ser que se viva en departamentos y que cada quien esté en lo suyo, pero cuando se necesitan, ahí están todos. Y la gente es muy fraterna. Y también decirlo en todos los estratos y en todas las clases sociales. Esta es una gran ciudad. Esta es una ciudad de encuentros y una ciudad de mucha solidaridad. La fraternidad, la solidaridad que hay en la Ciudad de México, solo la he visto, y esto puede parecer exagerado, pero no, solo la he visto en las comunidades indígenas. Fíjense, esta gran ciudad, tan bella, ¿no? Tan llena de fortaleza cultural, es muy solidario. Pero así es todo México, todo nuestro país. Por eso es una potencia mundial. Entonces eso que planteas, hacerlo, ¿qué es así en esencia? Hay una foto mía, porque así, me ofrezco disculpas por hablar de mí, pero así comenzamos, ¿sí? Trabajando en las comunidades indígenas, así me formé, ahí aprendí a trabajar para los pobres. Y hay una foto en donde traigo mis zapatos y voy en el pantano, en el agua, enrollado. Bueno, así trabajábamos, así nos formamos. Y me siento muy orgulloso de eso. Y me siento muy orgulloso de que así empecé y así termino. Y no cambié. ¿Sí? Bueno, pero les voy a poner, a ver si la encontramos, una foto de la próxima presidenta. No solo esa bueno, también esa, donde está protestando, sino una donde está entregando un periódico o un volante. A ver si la encuentra. Esa va a ser la próxima presidenta. Es que es muy importante que el que gobierne haya trabajado abajo con la gente. Mire, esa
Ese es allá en nuestros chontales. ¿Saben que tenía yo 2 pares de zapato? Y mi primera esposa, Rocío, como llueve mucho, sobre todo en esa temporada, y se mojaban, me los ponía a secar atrás del refrigerador. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Y no se me van a olvidar esos momentos. Pero van a ver la foto de Claudia. ¿Esta foto de qué año es, presidente? Esa es, yo creo que, no sé si era yo director del INI o ya era yo candidato a la gobernatura en el 88. Es del 88, sí. Visitando los pueblos como candidato. Pero van a ver a Claudia. No tiene que ver mucho esto. Hay otros factores para actuar de manera consecuente. Ahí está. En una visita de Salinas a Stanford. Pero hay otra, creo que es aquí en la ciudad, donde está entregando periódico. Bolívar, el Libertador, pues era hacendado y sin embargo fue muy consecuente. Madero, hacendado y muy consecuente. Pero sí, vamos a tener una presidenta que sabe de los sentimientos, que sabe escuchar y recoger los sentimientos del pueblo, de la gente, de todos. A ver si la encuentran. Mire. De Tlalpan, ¿no? Casa por casa. Y finalmente, Por eso estoy muy contento, pues nos va a ir muy bien. Todos. y finalmente, presidente, primero que nada agradecerle su paciencia para con mi persona. Sé que los temas que pronto manejo, el tema de la salud es complejo. Hice mi mejor esfuerzo, porque soy una mujer que siempre ha pensado que si no hay salud no hay nada en la vida y creo que con el tipo de periodismo que hago también ayudo a la demás gente. No me interesa saber a quién ayudo, pero sé que ayudo y eso me genera mucha satisfacción personal y agradecerle infinitamente su paciencia, su amabilidad, esta empatía que yo percibí siempre que yo le hice cuestionamientos y preguntarle, presidente, cuando usted inició este proceso en la política y visualizó la idea de ser presidente, ¿qué lo motivó? Y si en todo este trayecto se ha ido afianzando, reforzando esta idea inicial y hoy está más que consolidada con el final de su sexenio. Gracias. Sí, pues tuvo que ver mucho, ya lo he dicho. Mi origen, yo nací en un pueblo y en ese tiempo, y en los pueblos todavía, no hay distinciones, no hay diferencias de clases. Mis padres eran comerciantes, pero nosotros convivíamos con hijos de pescadores, de jornaleros, con niños de todas las actividades, de todos los sectores, y éramos muy felices, muy felices. Y en los pueblos, como siguen siendo muy felices los niños, pueblos y en los barrios y en las colonias. Y ya cuando estudié, pues mis maestros, por eso mi respeto a las maestras, a los maestros, es que la escuela es una extensión de nuestra casa, es la familia y la escuela.
se adquieren valores, principios en la familia y se aprende y también se fortalecen los valores y los principios y va uno definiendo, ¿no?, lo que se busca en la vida. Entonces las maestras, los maestros ayudan mucho en eso. A mí me ayudó mucho mi maestro, que todavía vive, el maestro Rodolfo Lara Laguna, porque venía de un movimiento social, fue dirigente del 68, estuvo en huelga de hambre, estuvo preso y luego me ayudó mucho la preparatoria, las ciencias sociales y luego llegar a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Políticas, con muchas dificultades. Por eso agradezco mucho a quienes en otros tiempos ayudaban con becas, porque yo estudié gracias a una beca. Nos daban comida, nos daban hospedaje en la casa del estudiante tabasqueño. La UNAM no rechazaba, como en los últimos tiempos, a quienes queríamos estudiar. Había examen de admisión, pero de cada 10 entrábamos 9. Solo no entraba 1. Yo me acuerdo que llego a la casa del estudiante, presentamos todos nuestros documentos, vamos un día a presentar el examen y llegaba como un telegrama para inscribirnos. Y cuando llegaba un paquete, un sobre, eran todos los papeles, no pasaste. Sí, pero todos eran telegramas y a inscribirse y sin pagar colegiatura, nada. Agarrábamos el camión aquí en el Monumento de la Revolución, todo insurgente, porque la casa del estudiante tabasqueño estaba en Violeta, en la colonia Guerrero. Y también no se pagaba la credencial hasta la ciudad universitaria. Bibliotecas, había incluso comedor. Antes de que yo llegara, había comedor. Cuando yo llego, lo quitan. Yo ya empecé a estudiar en 1973. ¿Sí? Entonces, los maestros también. Tengo la suerte, por la desdicha de los golpes de Estado, que llegaron muchos maestros a la facultad a trabajar, a dar clases, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de varios países, de Ecuador. Recuerdo a mis maestros. Y era una época extraordinaria de la ciencia social.